Seguimos nuestra serie de los miércoles respecto a esta oración del Padre Nuestro. Y el día de hoy veremos la tercera petición: hágase tu voluntad. Vamos a leer la palabra del Señor, pedimos su bendición y comenzamos. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias te damos por la bondad que tienes con nosotros de permitirnos estar reunidos en tu presencia para adorarte, Señor, a través de nuestros cánticos y también, Señor, a través de la iglesia reuniéndose para oración. Eso te glorifica porque reconocemos que te necesitamos, Señor. Invocamos tu glorioso nombre para que seas glorificado en medio de nosotros y por favor nos ayudes a comprender tu palabra y nos enseñes, Señor, a orar y podamos glorificarte por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a abrir lo voy a abrir yo, el Catecismo de Benjamin Beddon, que ha sido la guía que hemos dicho que tenemos con respecto a la oración del Padre Nuestro. En la pregunta 110, el Catecismo pregunta: ¿qué oramos en la tercera petición? La respuesta dice así: en la tercera petición, que es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, oramos que Dios, por su gracia, nos dé la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos a su voluntad en todas las cosas, como hacen los ángeles en el cielo. Repito la respuesta. En esa petición, hágase tu voluntad, oramos que Dios, por su gracia, nos dé la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos a su voluntad en todas las cosas, como hacen los ángeles en el cielo. A manera de repaso, permítanme recordarles lo que las primeras dos que ya hemos visto. La primera petición es: santificado sea tu nombre. Allí entendimos que esa petición nos enseña que pedimos que Dios sea conocido, estimado y reverenciado por nuestra vida y en la vida de los demás, tal como Él es. La segunda petición es: venga tu reino. Eso lo aprendimos la semana pasada con el pastor David. Lo que aprendimos allí fue tres cosas: que el reino de la maldad retroceda, que el reino de Cristo se manifieste y que el reino de Dios se consuma. La tercera petición: hágase tu voluntad. Estas tres peticiones, de alguna forma, hermanos, forman un conjunto. Es como que son tres maneras de enfatizar el mismo deseo o anhelo del corazón. No sé si lo ha notado, pero el Padre Nuestro tiene como modelo 6 peticiones. Y no es sino hasta la cuarta, que es la siguiente, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las últimas 3 se enfocan en nuestras necesidades particulares o personales. Y las primeras 3 se enfocan en Dios. Significa, hermanos, que más importante que nuestro pan cada día, y más importante que nuestros pecados sean perdonados, y más importante inclusive que nos guarde Dios del mal, es el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Eso es lo que debe enfatizarse en cada oración. Alguien dijo que la oración cristiana es una expresión de nuestros mayores deseos. O como dice la Biblia también: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando uno ora, uno deja saber cuáles son los mayores anhelos del corazón. Como creyentes, como cristianos verdaderos, nuestro mayor anhelo debe ser que Dios llene toda la tierra con su gloria
Eso obviamente sucede nada más cuando sea santificado su nombre por mí y por todo el mundo. Cuando venga su reino. Y la tercera, que nos conformemos a su voluntad y no Dios a la nuestra. Cuando oramos entonces en este conjunto de 3 peticiones, terminando que Dios haga su voluntad, estamos diciéndonos en la oración, o la práctica de la oración significa que buscamos alinearnos a la voluntad, anhelos, propósitos y deseos de Dios, y no es al revés. No usamos a través de la oración una forma de obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Esa es una de las lecciones más difíciles para aprender los cristianos con respecto a la oración. Que creemos que la oración de alguna forma es comenzar a decir a Dios qué es lo que queremos, a ver si la pegamos. Pues. Y la verdad que no, es alinearnos nosotros a su voluntad. El modelo de oración, en este caso, estas 3 primeras peticiones que se enfocan en Dios. Hay 3 objetivos primarios en la oración. Primer objetivo, con la primera petición, que la tierra sea llena de alabanza a Dios. Santificado sea tu nombre. Hermanos, noten esto. La petición es, santificado sea tu nombre. Y no reconocemos que tu nombre es santo, que lo es. O no decimos en la oración, Señor, gracias porque tu nombre es santificado. La petición es, sea santificado tu nombre. Hay una gran diferencia. El nombre de Dios es santo, por supuesto. Pero el punto es que una persona puede decir, santificado sea tu nombre, Señor, y al mismo tiempo no estar santificándolo con su vida. Y cuando vemos esa clase, recordamos que, en primer lugar, sea santificado en mi vida y, por supuesto, también en la vida de los demás. ¿Cómo sabemos si Dios es santificado con mi vida? Y la misma prueba es cómo saber que algo está santificado en mi vida. Parece que santificado es reverenciar, que sea importante, que sea reconocido, adorarlo apropiadamente. Bueno, es muy fácil saber la respuesta si Dios está siendo santificado en tu vida. La respuesta es, ¿cuál es la cosa en que tú más temes en tu vida? Bueno, eso es lo que está más santificado en tu vida. ¿A quién te preocupa más ofender? ¿Qué es lo que está más consagrado en tu corazón? Mis hijos. A mí no me toca, no, Señor, lo que sea menos mis hijos. Bueno, eso es lo que son santificados en tu vida. Mi esposo, mi esposa, mi trabajo, la plata, esto o aquello. Eso puede ser algo, una persona. Lo que tú más temes, eso es lo que más está santificando en tu vida. La salud. No, a mí que me pase lo que sea, pero en la salud. Segundo objetivo. Si la segunda petición, la primera es santificado sea tu nombre, el segundo, venga tu reino. ¿Cuál es el segundo objetivo entonces? Que la tierra se someta al Rey Jesús. Venga tu reino. Esa voluntad, ese reino que se inicia y se inaugura en el corazón de cada ser humano y que por supuesto se va expandiendo a todo el mundo. Pero también recordamos que vivimos en un mundo que tiene una muerte espiritual. Y en esa muerte espiritual el hombre no es neutral, sino que se resiste a someter a Cristo el Rey. Es el trabajo de la iglesia, por no decir nosotros personalmente, anunciar y predicar a Cristo el Rey, ¿cierto? Y como estamos dentro de un mundo que está muerto espiritualmente, se va a oponer o será hostil, hará oposición a esa petición. Entonces, en la medida que la iglesia, Señor, venga a tu reino, o está haciendo venir el reino, como predicando y conquistando el corazón de los hombres a través del evangelio, o Cristo conquistándolo a través del evangelio, entonces va a haber oposición por la muerte espiritual. Entonces, ¿qué significa esa petición? Es pedir que la iglesia resista hasta que el evangelio conquiste el mundo entero. O en palabras del Señor, hasta que el último de los elegidos se arrepienta. Y dice la Biblia que el Señor viene.
entonces ya el Señor lo va a conquistar, va a venir el reino, sí o sí. La petición es que soportemos la lucha hasta que tengamos éxito y no retrocedamos. Amén. Es la iglesia combatiente, como dijo el Señor Jesús. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. La iglesia, usada eficazmente en las manos de su rey, va conquistando, va expandiendo el reino de Cristo por toda la tierra. ¿Sí, hermano? Amén. Y el tercer objetivo es, entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y el último, hágase tu voluntad, es que la paz de Dios va a cubrir la tierra. Hágase tu voluntad. Cuando el señorío de Cristo se establece en el corazón de una persona, el resultado de eso es disfrutar de la paz del Señor. Así es que alguien va a disfrutar la paz del Señor. Cuando oramos estas tres peticiones, estoy tomando las tres en un conjunto y ahorita me voy a dedicar específicamente a la tercera. Pero cuando oramos esas tres peticiones o el enfoque que tienen esas tres peticiones, hermanos, cuando lo oramos, debemos orarlo que, Señor, haz eso hoy. No es en un futuro distante. ¿Y cuál es el primer argumento para decir que hazlo hoy, por favor? O sea, no es mandar al Señor, es rogar. Señor, hazlo hoy. Santifica tu nombre hoy. Venga tu reino hoy. O hazlo expandir más. Y hágase tu voluntad hoy. ¿Por qué? Porque si agarras esas tres peticiones para decir, bueno, Señora, ya cuando venga Cristo, cuando sea posible que venga Cristo, cuando tú quieras, entonces las otras tres debes tomarlas de esa forma también. ¿Y qué dicen las otras tres? El pan de cada día, no, dámelo allá en el final del mundo, cuando venga Cristo, Señor. Tú no pides el pan del día para el final de la era, sino que nos conviene. Hoy, Señor, por favor, provee hoy. Provéelo hoy. Perdóname los pecados cuando venga Cristo. Ahorita puedo estar enemistado con el Señor. No, perdóname ahorita mis pecados, Señor. Guárdame de la tentación mañana. No, hoy guárdame de la tentación. Entonces ese enfoque de las primeras tres es igual que el enfoque de las últimas tres. Señor, santifica tu nombre, que se expanda o venga tu reino y que se haga tu voluntad hoy. El problema de nosotros o de muchos cristianos es que oran estas peticiones más como los espías que mandó Josué a inspeccionar la tierra de Canaán, ¿se recuerdan? Que vinieron, no, o sea, sí, eso se ve bonito, pero hay muchos gigantes. Yo no creo que pueda, nosotros somos muy pequeños, somos muy poquitos. No, nos van a aplastar apenas intentemos conquistar esa tierra. En este caso, hermano, las palabras de William Cole, que fue un presidente del Instituto Moody, dijo, es interesante tomar esta oración de este hombre con respecto a las tres primeras peticiones. Él dijo, sigan orando, pero agradezcan que las respuestas de Dios son más sabias que sus peticiones. Mantengámonos orando, sigamos orando y agradezcamos que las respuestas de Dios son más sabias que las mismas peticiones. Y así entonces, hermanos, con estas tres, entendiendo el enfoque, el énfasis, el propósito de estas tres peticiones tomadas en su conjunto, reconocemos entonces la prioridad de la verdadera oración. La verdadera oración tiene como enfoque, como prioridad, como propósito, es Dios y su gloria, no nosotros. El nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Por si no se ha dado cuenta, pero yo se lo voy a hacer saber, cada miércoles en la iglesia, porque siempre oramos por la iglesia. Oren para que seamos más obedientes. Siempre los pastores están con ese tema, que seamos más santos. Es muy fácil predecir la otra petición. Bueno, las autoridades civiles y la iglesia dentro de Venezuela, que tiene sus conflictos, como también las otras iglesias en otros países.
Después oran por los pastores y las iglesias de otras ciudades. Y nos dejan allá de último las peticiones personales y a veces hasta apurados porque ya está. ¿Por qué será que lo hacemos? ¿Ya se da cuenta por qué lo hacemos? ¿Ya se da cuenta? Porque ese es el modelo de la oración. Nuestro enfoque es Dios y su reino. La verdadera oración es que no está centrada en nosotros mismos, sino en el honor de Dios. Esa es la verdadera oración congregacional, como lo hacemos cada miércoles, y la personal, de modo que si sus oraciones no son así, bueno, gloria a Dios por esta serie porque te está ayudando a cambiar. Significa, hermanos, que tengo que orar el Padre Nuestro repetitivamente. No, tú puedes hacer, Señor, santificado sea tu nombre, y después obviamente aclarar, explorar, expresar tú qué significa eso en tu vida hoy. Por ejemplo, si estuvieras en la mañana, vas a hacer el trabajo. Y sumado a eso, que venga tu reino. Significa, Señor, que yo lo voy a predicar, o yo me voy a dedicar, o me voy a preocupar por predicar tu palabra a alguien. O voy a tener cuidado de mi testimonio, Señor. Que no me permita que la provocación haga que yo manche tu nombre, que yo haga que alguien no quiera venir a tu reino. Eso es parte de usted está siguiendo el modelo de la oración. Y hágase tu voluntad, Señor, hoy. Ayúdame a darme cuenta qué es lo que tengo que hacer. Bueno, por lo menos sé la voluntad revelada que está clara en la Biblia. Ayúdame a no violar tus mandamientos hoy, Señor. Ya usted entonces está pidiendo según el modelo de la oración. Y es más, una cosa importante, bueno, eso lo vamos a exponer ahorita, que todas esas peticiones expresan el deseo y anhelo de un corazón regenerado. Un corazón regenerado. Un corazón de un cristiano. En síntesis, ¿verdad? Obteniendo otras palabras de lo que acabamos de leer del Catecismo de Bedón, ¿qué estamos pidiéndose en hágase voluntad? Hágase tu voluntad, Señor, que es la tercera petición. Estamos diciendo, respondiendo, la respuesta es, Señor, conquístame. Pero ojo, estoy hablando de un sentido de un general que conquista un lugar para sí, no de forma romántica. Ay, Señor, conquístame, haz que te quiera. Eso no es la forma en que lo estoy diciendo. No es en el sentido romántico, es un consciente, Señor, toma posesión de mi vida. Haz lo que sea necesario con tal que tu voluntad se lleve en mi vida. Vence toda resistencia de mi parte, Señor. Sé el dueño y suprime todo vestigio de oposición que mi voluntad se levante contra ti. O eso no sucede. Para que no se sienta mal, que es algo solo le pasa a usted o reconozco que me puede pasar a mí. Benjamin Bedon dice, ¿son los preceptos de Dios su voluntad? Dice, sí. Lo que es bueno y agradable, aceptable y perfecto al Señor. ¿Estamos renuentes por naturaleza a hacer la voluntad de Dios? Sí, dice él, porque según Tito 1:16, sin la gracia de Dios, somos inútiles para cualquier buena obra. Entonces después dice, mira la pregunta, ¿deberíamos orar para tener la disposición de hacer su voluntad? La respuesta es sí, porque el Salmo 119 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. No obstante, aunque yo estemos dispuestos, ¿podemos hacer siempre la voluntad de Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Esa era una lucha del apóstol Pablo. Entonces, aún Señor, en una conversación usted y yo, ¿qué cristiano no va a decir, hermano, tú quieres hacer la voluntad del Señor? Ah, claro que sí, que se haga en mi vida, yo también. Aún teniendo esa disposición, esa inclinación, nuestra naturaleza todavía, aún no glorificada, es redimida, pero no glorificada, se va a resistir.
Y cuando decimos, Señor, que mi vida haga todo lo que tú quieres, hágase tu voluntad de mi vida principalmente, que es el orden de prioridad, mi vida y obviamente después la vida de los demás, estamos diciendo, Señor, haz lo que quieras y lo que sea necesario con mi vida. Sea necesario. Si es necesario quebrar. En la Biblia no nos dice, obviamente no lo dijo con las palabras, pero teniendo la serie de José en Génesis, es exactamente lo que sucede en la vida de José. Se hizo la voluntad de Dios. Y la respuesta de José a las diferentes providencias negativas desde el punto de vista del cierto, indican que él, ¿verdad? No es un problema inferir, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿O usted cree que a José le hubiese gustado que lo hubiesen vendido? Y que después lo acusaran injustamente. Y que después lo metieran preso. Y que después lo olvidaran a pesar de que él ayudó al hombre. Y después de 20 años conseguirse a los hermanos. Pero definitivamente en esa vida vemos que se está cumpliendo esta petición. En conjunto de las tres primeras. Sea santificado el nombre del Señor. Que venga su reino. Hágase tu voluntad. Para finalizar, es decir, lo que resta de la exposición, vamos a hacer tres preguntas. Voy a hacerles tres preguntas y eso nos vamos a contestar cómo debemos orar o por qué debemos orar. Hágase tu voluntad. La primera pregunta entonces, ¿por qué debería orar yo o por qué deberíamos nosotros orar? Hágase tu voluntad. En primer lugar, lo he estado insinuando, porque es la entrada al reino de los cielos. Que se haga su voluntad y no la mía, solo puede ser dicho sinceramente por alguien que ha reconocido el señorío de Cristo. Teniendo en cuenta que esa persona, esa alma, quiere que el nombre del Señor sea santificado y que el reino de Dios venga y que eso no va a suceder hasta que se sometan sin reservas el mundo a la voluntad del Señor. Y obviamente que eso no va a pasar en mi vida hasta que yo esté rendido totalmente a la voluntad del Señor. Hace un tiempo, le voy a confesar algo. Unas personas me dijeron, Luis, tenemos una actividad en el Amazonas para predicarle a los indígenas. Son como 20 y pico de horas en carro. Eso es inhóspito, eso es desconectado de civilización. Después hay que subirnos en lancha. Y estamos pensando para que nos acompañe, para que tú prediques. Yo dije, ok, bueno, me avisa. Después bloqueé el número. Porque dice, si le digo, Señor, me rindo, sea tu voluntad, me va a mandar para la selva. Mi voluntad, honestamente, diría, me gustaría ir a Dinamarca o a Australia. Cosas así, pues, almas por allá perdidas también que necesiten ministrar. Estoy siendo honesto, ¿no? Al final de cuentas nunca me llamó. Yo dije, sí, llámeme, pero no sé cómo fue la actitud, pero nunca lo hicieron. Uno tiende a temer la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle con esto, hermano, es que no le tenemos que tener temor a la voluntad del Señor. No le deberíamos temer porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso dice Romanos 12:2.
Y la voluntad del Señor es mejor que cualquier plan que tengamos. Entonces, ¿por qué debería yo orar? Hágase tu voluntad. Porque es la entrada del reino de los cielos. Porque solamente alguien que ha sido regenerado puede orar así. Que desea que su voluntad se haga. Número 2, porque es el propósito de la oración. Este medio de gracia de orar es precisamente eso, es buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Oramos no para que Él haga lo que queremos o deseamos, oramos para nosotros conformarnos a la voluntad del Señor. En la oración nosotros nos alineamos nuestros deseos, anhelos y propósitos a los deseos de Dios. Eso significa también que no puedes orar o no podemos orar por cosas que son en contra de la palabra del Señor y esperar que Dios responda positivamente eso. Sobre todo, cosas que no son su voluntad, que ya están reveladas en su palabra. O sea, ya tú sabes lo que la Biblia dice con respecto a eso, cualquier tema que la palabra del Señor nos enseña aquí en la Biblia, y nosotros a veces es como que, bueno, ¿será que en este momento pudiera haber una excepción a eso? O sea, no puedes orar algo que es en contra de la voluntad del Señor. Es más, la Biblia dice, Jesús dijo, que tenemos todas las peticiones, yo las voy a hacer, dijo el Señor Jesús, cuando pidan en mi nombre, que significa de acuerdo a mi voluntad, al deseo de mi persona, a lo que es coherente con eso. No podemos pedir algo que no es coherente con la voluntad del Señor. Debemos pedir, Señor, hágase tu voluntad, porque es el mejor camino para el avivamiento espiritual. Es cierto que muchos de nosotros nos aletargamos en nuestras vidas. Básicamente nos ponemos como en automático. La vida va pasando como de forma mecánica. Orar cada día y en cada momento, Señor, hágase tu voluntad, es de una forma consagrarnos a Dios constantemente. Es reavivar nuestro compromiso a Él en oración. Orar, ¿por qué debo orar? Señor, hágase tu voluntad, porque es la única manera de encontrar la felicidad y la plenitud, hermano. ¿Quiere ser feliz y pleno en su vida? Diga que sí, yo sí quiero ser. Sí, quiero ser feliz. Bueno, la única forma de encontrar eso es haciendo la voluntad del Señor. Es la única forma, no hay otra, hermano. No hay otra. Cualquier otra felicidad, que hay muchas felicidades en la vida, será efímera, va a disiparse como la niebla. Está y no está. Pero la única felicidad y plenitud verdaderas del corazón solo está en cuando un alma está consciente que está haciendo la voluntad del Señor y que su corazón no está dividido. Dividido es que un pie es con el Señor y un pie, tú sabes, con mis anhelos. Eso es lo que enseña el mismo Señor en el mismo contexto, porque estamos en el Sermón del Monte. El Padre Nuestro está dentro del Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 22 al 24, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hermanos, el Señor aquí obviamente no está hablando del ojo de forma literal, sino de forma metafórica. Y lo que está diciendo con respecto a la lámpara del ojo, del cuerpo es el ojo, es ¿cuál es el propósito y el enfoque de tu vida? Si el enfoque y el propósito de tu vida es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, que la palabra maligno también significa dividido, entonces, pero si tu ojo o si tu propósito, el enfoque de la vida es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, o si el propósito que está en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y el 24 deja de hablar en metáfora y nos habla claramente qué significa. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es lo que está diciendo el Señor, es no puedes tener el enfoque, el propósito de la vida fuera de la voluntad de Dios, hacer plata, hacer esto, hacer aquello y lo otro, cosas necesarias para la vida, ¿no? Porque para comprar comida necesito esas cosas
y todo lo demás, pero Dios dice que tu prioridad, tu enfoque en la vida sea el reino de Dios y su justicia. Todo el tema del Sermón del Monte es eso. Porque antes de esas palabras advierte sobre tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Es decir, que el enfoque del corazón, la esperanza, el propósito de vida debe ser entonces la voluntad del Señor, que está unido a las dos primeras peticiones. Santificado sea tu nombre y que venga tu reino. Y hágase tu voluntad. Si el enfoque, el propósito de vida de cada uno de nosotros está allí, como el reino de Dios es indestructible, hermano, tú vas a ser feliz y pleno siempre. Así nos estemos muriendo. Esa es la realidad. Mateo 16 dice, 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, él la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo o perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El enfoque entonces, el propósito, la meta de mi vida o de nuestra vida debe ser Dios, su reino. El nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Un comentarista inglés, William Barclay, dijo, solo hay una manera de traer paz al corazón, alegría a la mente y belleza a la vida. ¿Cuál es? Aceptar y hacer la voluntad de Dios. Repito, solo hay una manera de traer la paz, de traer paz al corazón, alegría a la mente y belleza a la vida. ¿Cuál es? Aceptar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, la primera pregunta que les dije, ¿qué debería orar? ¿Por qué debería yo orar? Hágase tu voluntad, porque es la entrada del reino de los cielos, porque es el propósito de la oración, porque es el mejor camino para el avivamiento espiritual, porque es la única manera de encontrar verdadera felicidad plena, Ese es el por qué yo debería orar, hágase tu voluntad. Segunda pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Esa está más fácil de responder. Comúnmente los cristianos más nuevos preguntan eso. Los pequeñitos, los que están comenzando la carrera cristiana. Note que estoy usando puros calificativos positivos. Les duele mucho que un cristiano que tenga como 30 años en la iglesia pregunte eso. Eso duele, eso prende las alarmas. Pero como sé que tenemos personas nuevas, bebés espirituales, también entre nosotros, cuando preguntan eso, por lo general quieren saber el detalle preciso de su vida. ¿Será que mañana debo ir a trabajar o no debo trabajar? Mañana la voluntad de Dios es que salga con lluvia o no salga con lluvia. ¿Me tendré que congregar o no? Ese tipo de preguntas. ¿Cierto? Los cristianos maduros responden por lo general así. Bueno, hay dos categorías de la voluntad de Dios, ¿no? Lo que han dicho los teólogos siempre. La voluntad decretiva y su voluntad preceptiva. La voluntad decretiva es el decreto de Dios, todo lo que va a suceder Dios lo decretó, incluye inclusive el pecado humano, todas las cosas, pero se va a cumplir sí o sí. Nosotros podemos saber eso, podemos saber lo que ya ha pasado, ¿no? Y sabemos lo que va a pasar al final, porque la Biblia lo dice. Pero en el transcurso será el día a día que vamos a ver cómo se está cumpliendo el decreto de Dios. Y lo que pasa en el mundo y en mi vida personal encaja perfectamente en el gran decreto de Dios que mi mente, como es humana y finita, no puede abarcar completamente. Entonces eso es de Dios, ¿sí? Pero la voluntad preceptiva, o sea, precepto, es lo que Dios ha revelado. Es lo que debemos estudiar y aplicar en la vida. Organizar nuestra propia vida de tal forma de obedecer, aplicar todo lo que aprendemos cada domingo, cada miércoles, cada estudio bíblico que hago, en grupo o individual, cada devocional, etc. Mientras aprendo y extraigo lo que la palabra del Señor me enseña, entonces en esa medida yo voy conociendo la voluntad específica de Dios para mi vida. ¿Me expliqué, hermanos? Y sí, pero pastor, porque también preguntan, pero más personal a mi vida.
¿Cómo puedo saber la voluntad precisa? Le tengo una regla todavía, hermanos. Una respuesta, una regla también. Y la regla para que sepas la voluntad de Dios específica de tu vida, cada segundo de tu vida. La Biblia lo dice. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y así usted va a hacer la voluntad de Dios. Mira, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para el día a día, para cada decisión que debes tomar, ten esta regla en tu vida. Tu vida tan consagrada, tus pensamientos, tu cuerpo, lo que eres, todo, ofrecido a Dios en un sacrificio, que es una forma de decir consagrado totalmente. Al mismo tiempo, no conformarte a este siglo, no dejar que la gente de este mundo moldee tu forma de pensar. No adquirir los valores del mundo hostil, pecaminoso, oscuro, en tinieblas, sino los valores del reino. No conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, siempre es agradable y siempre es perfecta. Así tengamos que ir a predicarle a los indígenas en la selva amazónica. Sí, ¿está claro, hermano? No, yo quisiera que me iba a decir el nombre de la persona con que me iba a casar. Tres actitudes que debemos tener también cuando oramos esta petición. Tres actitudes. Tres cosas que debemos tener en nuestro corazón también. O sea, yo pido esto al Señor, primero porque ya vimos, hágase tu voluntad, pero tres cosas que también deben estar unidas a esa petición. Número uno, estoy tratando de ser lo más práctico posible. Número uno, debo tener la disposición, debo estar dispuesto a obedecer esa voluntad, sea lo que sea que Dios quiere. Señor, estoy dispuesto a obedecer. Señor, quiero tu voluntad en mi vida y estoy dispuesto a obedecerla, sea lo que sea que tú quieres. Pero si aplicamos lo que acabamos de leer o decir, es buena, perfecta y agradable. Y no importa que sea a veces dolorosa o que cueste. Tu gracia está allí. Es buena y es perfecta. Si voy a pedir entonces, y debo hacerlo, hágase tu voluntad, yo debo estar dispuesto a obedecer esa voluntad, sea lo que sea que Dios quiere. Número dos, no tienes por qué temer a la voluntad, porque bueno, es que si pido esto, va a ser duro para mí. Recordemos cómo empieza cuál es el prefacio del Padre Nuestro. Ahí está, el 9a, lo acabo de decir, como David le pasó la semana pasada al pastor. Padre Nuestro. Él no es un Dios lejano, planeando cómo frustrar nuestra vida. Eso no es. Él es nuestro Padre. Y nosotros sabemos por experiencia, hablando de los hombres, que los buenos padres solo quieren el bien para sus hijos. Los buenos padres solo quieren el bien. Y Jesús nos dice, y ustedes siendo malos saben hacer eso. Ustedes son malos y quieren lo bueno para sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial a sus hijos, que no negó a su propio Hijo para salvarnos? ¿Cómo vas a creer que su voluntad es para destruirnos, aplastarnos o frustrarnos? Por eso entonces puedo estar dispuesto a hacer esa voluntad. Tercera actitud. La voluntad de Dios, y es algo que tienes que tener consciente, nunca te va a llevar a donde la gracia de Dios no te puede sostener y el poder de Dios no te puede usar, ni te puede alcanzar. Y cuando en nuestra vida está sucediendo algo malo, en nuestra percepción, haciendo la voluntad del Señor, podemos rogar y esperar su protección. ¿Te recuerdas? Hay una historia
muy dolorosa y triste, pero a fin de cuentas que trajo frutos espirituales. Solo aquellos que ven el reino de Dios reconocen eso. Porque si usted ve el punto de vista mundano de esa historia, de la vida real, va a ser una crítica. Lo que sucedió con los misioneros cuando fueron allá a Ecuador, eso fue en 1980, 70, con los Aucas, con la tribu. Los Aucas eran esas tribus. Perdón si no recuerdo el nombre de los Aucas. Estos hombres fueron ¿a qué? A llevar el evangelio. ¿Y qué les sucedió, hermano? Los mataron. Sus esposas e hijos, sus esposas, viudas e hijos huérfanos de padre, pero después ellas llevaron el evangelio, conocieron la voluntad de Dios. No estamos diciendo que no les dolió, que muchas cosas. Hay libros y hay conferencias con respecto a ese tema, donde mucho lloro, mucho dolor, pero al final vieron el fruto de gente de esas tribus viniendo a Cristo, hermano. Y ellas glorificaron a Dios. Y llegaron a decir, Jim Elliot creo que es el que dijo, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para obtener lo que no puede perder. Eso solamente los cristianos lo oímos y decimos amén, gloria a Dios. Esos hombres, al haber entregado sus vidas por Cristo, no les costó porque ya Cristo las había entregado por ellos. Nada más el escepticismo, el hipócrita, el mundano dice, pero qué pérdida, mire, ahora niños sin papá. Dios sabía lo que tenía que hacer. Su voluntad no nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos va a sostener, ni su poder no nos va a usar. La tercera y última pregunta, para terminar con la tercera petición, es ¿cómo debo hacer la voluntad de Dios? La primera fue, ¿por qué debo orar yo? Hágase tu voluntad. La segunda, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y ya lo expliqué. Y la tercera, pregunta y última, ¿cómo debo hacer la voluntad de Dios? El versículo 10 de Mateo 6 nos lo dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso significa que debe ser rápido, completamente y alegremente. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Rápido. La Biblia dice que los ángeles son ministros suyos que hacéis su voluntad. Y en Apocalipsis se nos da una imagen del poderío que tienen. Y que van por toda la tierra, dice Génesis, van por toda la tierra y vienen, bajan y vienen. Llevan reportes, llevan a la voluntad de Dios, hacen lo que Dios quiere. En el cielo no hay nadie que se oponga a la voluntad de Dios. Una vez alguien se trató de oponer y fue desterrado para siempre, sin opción a arrepentimiento. Satanás y sus ángeles y los demonios. Y aún así, solo hace lo que Dios le permite. Pero cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que se haga rápida, completa y alegremente. Un ejemplo de hacerlo rápido es que Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Moisés, deliberadamente, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Abraham madrugó bien temprano ese día para hacer la voluntad de Dios. Está enseñándole a Israel cómo se debe obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque en un principio, obediencia tardía es desobediencia. Obediencia tardía es desobediencia. Pero Abraham lo hizo rápidamente. Nosotros tenemos que entender que debemos obedecer al Señor rápido. Sí, Señor, y hacer lo que Él nos manda. Número 2, completamente. O sea, debe llevarse a cabalidad su voluntad. Recordamos a Saúl que no obedeció la orden que Dios le había dado de destruir a todos los amalecitas, porque Dios había prometido desarraigar de la tierra a la tribu de los amalecitas. Cuando vio a Samuel que llegó tarde, hicimos todo lo que nos mandaste. Samuel le dijo, no, tú no has hecho todo lo que Dios te mandó.
Y en 1 Samuel 15:22, un versículo emblemático que dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, a veces nosotros sí vamos a la iglesia, hacemos esto, hacemos ya, damos dinero o no damos, o hacemos algo. Creemos que los sacrificios, Dios debe estar alegre. Hermanos, Dios quiere que lo obedezca, que lo oigas, prestes atención. Dios quiere tu consagración, no las migajas del tiempo, el dinero, de tu vida. Es toda tu vida. Por eso debe ser obedecido completamente en tu vida, en toda área. Señor, yo te quiero obedecer completamente. Y por último, alegremente. Una de las historias en la Biblia de obedecer a Dios con actitud equivocada y de estar infeliz en la vida. Jonás terminó obedeciendo, sí, porque Dios quiso que él fuera a obedecer, pero ya estaba amargado. Mucho te amarga. Eso estaba hablando con mi hijo Diego, que estuvo estudiando ese libro, y me dijo, papá, me sorprende cómo dice, mucho te amarga porque se destruyó en un día, en una noche saca la becera. Sí, estoy amargado hasta la muerte. O sea, hasta como respondió. Sí, es que estoy amargado, me quiero morir. Estoy frustrado en la vida. Jonás hizo la voluntad del Señor, hermano. Pero todo amargado. Es un infeliz. Ese es el peor que el mundano. Haciendo la voluntad de Dios y amargado por eso. Infeliz, un infeliz total, un frustrado. ¿Quién es el mejor ejemplo de llevar a cabo la voluntad de Dios rápidamente, completamente y alegremente? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas, nos dijo el Señor. En Juan 4:34 el Señor Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otro momento dijo, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué forma? Y aún, hermano, por vivir así, como hombre, noten esto, aún en Getsemaní, cuando obedecer esa voluntad significaba lo que significaba para él, y que él empezó a pasar mal la noche almáticamente, sudor de sangre y todo esto, aún así, por estar consagrado y estar felizmente consagrado a la voluntad de Dios, la llevó a cabo. No quiero decir que usted y yo vamos a tener un Getsemaní. Recuerden que solo él pudo llevar el Getsemaní, nosotros no. Sin embargo, por analogía, nosotros aún cuando vemos que algo no es tan agradable en la vida, un corazón consagrado simplemente va y obedece a su Señor. Vamos a obedecer. Alguien dijo, siempre que la fe acepta el amor del Padre, también la obediencia acepta la voluntad del Padre. Creo que en el fondo, el punto es, ¿ha consagrado su vida a Dios, mi hermano? ¿Estás consagrado completa y enteramente? Ese es el punto para orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo la voy a hacer, Señor, y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Haz con mi vida lo que sea. Y hermano, el apóstol Pablo hizo así. Y no fue todo felicidad, como sé que nos encanta a nosotros, o a mí, a reconocérselo. Hacer la voluntad del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Gracias por tu bondad, Señor, por enseñarnos a orar, Padre. Ayúdanos a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén.